pueden dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto creen que el Señor está en medio de nosotros? Amén, amén, amén. Ya sabe, hermano, estamos estudiando la palabra del Señor en Evangelio según San Juan, capítulo 6, ahí estamos. Así que quiero invitarle, ¿verdad?, para que vaya a ese capítulo y estemos dispuestos, ¿verdad?, a recibir ahorita lo que es la palabra del Señor que nos trae para esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando lo tenga, me dice amén. Vamos a comenzar a leer, hermano, del versículo 4 en adelante. Amén. Sí, amén. Leemos entonces, hermano, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Amén. Dejamos la lectura allí. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La alimentación de los 5,000 o una comida milagrosa, podemos llamarle al tema, o es puesto el tema. Y esta noche vamos a desarrollar el siguiente punto, que sería, hermano, los discípulos sin fe. Amén. Dicen amén. Y es que, hermano, pensando, ¿verdad?, en lo que hablábamos la semana pasada, hablábamos sobre cómo el Señor, hermano, después de haber tenido aquella plática en donde los fariseos habían como quizás tomado la decisión de una vez de lo que era, hermano, llevarlo hasta la muerte al Señor Jesús, debido a que ellos no podían creer. Su corazón, su mente, hermanos, estaba tan llena de duda, su corazón estaba tan, hermano, incrédulo y duro, que no podían ellos creer de que Jesús fuese el Mesías. Eso provocó que el Señor entonces saliese de Judea y hermano, y agarrara o tomara camino hacia lo que era Galilea, a esa ciudad o a ese lugar, o ese lugar llamado Tiberías, que se encontraba, hermano, al norte de lo que era el país de Israel. Ahora, viendo, hermanos, ¿verdad?, esa situación, como empieza el capítulo, hermano, nos muestra y nos da la evidencia de que no, hermano, no habían pasado días, sino que habían pasado meses. O sea, quiero que entendamos por un momento esto, de que el suceso del que hemos estado hablando, hermano, no sucedió, hermano, a los pocos días. Por lo menos pasaron, hermanos, unos 6 meses para que este acontecimiento del que estamos hablando pasase y acontece. Quiero que entendamos esto, que cuando la Biblia, hermano, pasa de un relato a otro, no se refiere de días o de horas que suceden los relatos, sino que, hermano, a veces son meses que suceden esto, o acontecen estas situaciones, ¿no? En este caso, hermano, aproximadamente eran como unos 6 meses, y esto es debido, hermano, a de que se hace mención de la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando el Señor estaba por allá, era la fiesta de los tabernáculos. Quiero que tomen en cuenta eso. Entonces, de una fiesta a la otra, por lo menos había como 6 meses. Y hace mención acá, más abajito, en esta porción que estamos leyendo, de que había, hermano, césped, había hierba en ese entonces.
Para que haya hierba en ese entonces, hermano, eso quiere decir que estamos como en la primavera. Y si la Pascua se acercase, le estoy dando estos datos para que usted pueda tener en mentalidad más o menos el tiempo en que se encontraba cuando se aconteció este suceso. Ahora, este suceso es el cuarto milagro que el Señor, hermano, hace, al menos en el Evangelio según San Juan, de los 8 milagros que menciona el apóstol Juan en este libro. Este es el cuarto milagro que el Señor hace. Y si usted tiene, hermano, noción de lo que hemos venido hablando y estudiando, cada milagro, cada vez que ha venido el milagro, hermano, mencionando un milagro, el apóstol Juan ha venido de menor a mayor. De menor a mayor. O sea, que este milagro es más grande que el anterior que vimos. Y así sucesivamente. El siguiente que viene todavía es más grande. Y así va. Entonces, quiero que entendamos, hermano, de que estaba, hermano, cerca de la primavera, por lo menos. O estaba ya en la primavera prácticamente, porque había césped, había grama, había pasto, dice la escritura. Y eso nos relata, hermano, entonces de que aparte, verdad, que nos dice que la Pascua venía, y la Pascua está entre lo que es marzo y abril. ¿Viste esto? Así que es interesante, ¿no? O sea, cuando uno dice, pero es que no hay fechas, si usted es muy observativo a la hora de leer, rápidamente usted puede sacar números y sacar las fechas aproximadamente. Quizás no exactas, pero el aproximado, en donde uno puede, verdad, estar tranquilamente confiado de que cuando eso aconteció, al menos en esta parte, fue entre esos meses, entre finales de marzo y comienzos de abril. Amén. Así es que, hermanos, hablábamos, verdad, de cómo el Señor se había dirigido hacia ese lugar. Hablábamos cómo la gente había seguido al Señor. Y mencionábamos, hermano, el detalle de que las personas habían seguido al Señor no porque creyesen que era Jesús el Mesías, no porque creyesen que Él era, hermano, el Cordero que quitaba el pecado del mundo, sino por los milagros y las cosas que había hecho para ellos y para algún familiar o para algún amigo, o porque habían visto lo que había hecho con alguna persona. Por eso lo seguían hasta ese momento. Ahora, yo le decía la semana pasada de que cuando el Señor salió de Judea, muchos se fueron de allí siguiendo al Señor. Pero estando, hermano, allí, en Galilea, el Señor, y esto, hermano, se lo voy a decir porque estos relatos los encontramos, quiero que sepa esto y quiero que lo tome en cuenta. Cuando nosotros leemos el Evangelio según San Juan, también tenemos que tener, hermano, en cuenta los otros evangelios. Porque los detalles que el apóstol Juan hace acá, los otros evangelios no los tienen. Y aquellos tienen otros que este no tiene. Y eso complementa toda la historia. Y así podemos tener una nación, una mejor vista, un mejor panorama de lo que estaba aconteciendo. Entonces, quiero que sepa esto. En ese tiempo, hermano, cuando el Señor salió de Judea para lo que era Tiberías o Galilea, la región de Galilea, era, hermano, fue el tiempo cuando el Señor envió a sus discípulos, ¿se recuerda? Que los envía. Y luego venían contentos y todo. Todo ese tiempo usted puede pensar, ¿qué hizo el Señor? Bueno, el Señor nunca estuvo desocupado. Porque Él dice así, lo hemos estudiado atrasito. Dice que Él hace las obras que el Padre le había encomendado hacer. Así que el Señor, hermano, no andaba perdiendo tiempo. Siempre estaba haciendo lo que lo que el Padre le había mandado a hacer. Así que mientras los discípulos andaban por allá, Él estaba, hermano, por acá, enseñando, haciendo milagros, y eso había permitido que más personas se aglomeraran con Él. ¿Se acuerda que yo le decía que había un aproximado de entre 12,000 a 15,000 personas? Probablemente eran hasta unos 20,000 personas, hermano, las que habían allí. Con los niños y las mujeres. Con los niños y con las mujeres. Entonces, cuando los discípulos llegan, ellos tenían mucho que hablar. Y esa era una de las situaciones por las cuales el Señor subió a la montaña con los discípulos para platicar, para que les contasen. Pero era una gran multitud. Y aquí podemos ver la deidad de nuestro Señor Jesús, porque Él, hermano, no es cuestión que iba a llegar algún discípulo a decirle, Señor, ¿ya viste toda la multitud que hay? No, Él ya sabía. Si le tiene contados hasta los pelos a usted y a mí. Aleluya.
Él sabe cuántos pelos se le cayeron hoy que se bañó. Aunque nos parezca gracioso, pero es cierto. Y hoy cuando duerma también va a botar algunos. Se le van a caer algunos y cuando se despierte mañana va a tener menos. Pero ya el Señor se los contó y Él sabe cuánto. Así es nuestro Señor y Él sabía cuántas personas habían allí. Él conocía cuántas personas habían allí. Y como la noche se acercaba, o sea, es decir, el sol se estaba ocultando ya. Entonces, y toda esta gente, ¿qué hacíamos con todas esas personas? ¿Qué podemos hacer? Aquí podemos ver, hermano, la compasión, la misericordia, hermano, el corazón del Señor. Tanto que nosotros podemos ver, hermano, de que el Señor se preocupó por estas personas. Porque, hermano, quizás no habían estado o no habían tenido alimento durante todo el día. Y dijo, ya viene la noche y todos estos niños, todas estas mujeres. Porque el hombre como que aguanta un poquito más. ¿Ah? Y, alguna mujer no va a salir, no, hermano, crea que no. Pero usted sabe que siempre primero las mujeres y los niños. En las catástrofes las mujeres y los niños primero. Entonces el Señor pensaba en todos ellos que no habían quizás tenido alimento apropiado. Y dijo, hay que alimentarlos. Y como aquellos, usted sabe que cuando ya nosotros conocemos a las personas, ya nosotros, hermanos, vamos adelantándonos a las personas, ¿sí o no? Cuando ya conocemos a las personas, cuando usted ya conoce a su jefe, usted ya sabe, usted ve al jefe y usted ya sabe qué es lo que le va a pedir, sin que haya abierto su boca, ¿sí o no? Usted ya sabe qué es lo que pasa y que viene. Entonces, lo mismo acontecía con ellos. Y el Señor, hermano, que conoce los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, conocía y sabía, hermano, lo que había, hermano, en el corazón de Felipe. Y por eso el punto de esta, hermano, noche, y es el que vamos a tratar para no irnos muy noche, como que rimó, ¿no? Es los discípulos sin fe. Y podemos decir nosotros, ¿cómo es que eran discípulos y sin fe? Nosotros podemos ser seguidores de Jesús y sin fe. Bueno, no es que no tuviesen fe, lo que pasa es que a veces nos falta la fe. Y por eso el Señor, hermano, hace referencia más adelante a un discípulo y le dijo, yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Oiga, por eso se lo digo. Así que no podemos decir, yo soy, o yo tengo una gran fe, o yo fe. Podemos tenerla en algunas circunstancias, pero habrá circunstancias donde la fe nos va a faltar. Y eso es lo que pasaba acá. Eso es lo que sucedía acá. Felipe y Andrés. En este momento la fe, aquella algarabía que traían que Señor, cuando hicimos esto, los demonios se nos sujetaban, hicimos esto, hicimos lo otro y aquí y allá. En este momento, hermano, al ver tanta multitud, su fe faltó. Quiero que observemos, hermano, por un momento, hermano, cómo es la vida del hombre. Porque no siempre estamos ahí arriba, ¿sí o no? Ya ven que el avión tiene cierto tiempo mientras el gas le aguanta. Y ahí tiene que bajar porque tiene que echar gas. Y por eso que la palabra del Señor nos dice a nosotros, hermanos, de que Él va a rejuvenecernos como el águila. ¿Qué quiere decir? El águila vuela en las alturas, hermano, y casi siempre él está desde ahí arriba echando el ojo y viendo la presa para luego bajar y solo baja a traer. Pero llega un momento, tiempo que él necesita rejuvenecerse. Entonces es absurdo pensar, hermano, de que nosotros como hijos de Dios siempre vamos a andar en las alturas. Siempre vamos a estar bien. Tiene que haber situaciones, hermano, porque en las situaciones que se avecinan o que vienen a nuestra vida, es que el poder de Dios se perfecciona, como le dijo el Señor al apóstol Pablo. Es allí. Si nosotros no tenemos pruebas, si nosotros no tenemos aflicciones, hermano, no vamos a poder ver la mano de Dios. No vamos a poder mirar el poder sobrenatural de Dios. Así que es necesario, hermano, que ante pruebas, ante aflicciones, hermano, lleguemos a la presencia del Señor.
Estos hombres, hermano, habían venido, hermano, de hacer maravillas en el nombre del Señor. Y vinieron ellos contándole al Señor y diciéndole al Señor: mira, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro. Y cuando hablábamos y decíamos estas cosas, se nos sujetaba. Y venían contentos, maravillados de lo que Dios había hecho a través de ellos, hermano. Pero en este momento, hermano, Felipe y Andrés, este es Felipe y Andrés, y los demás, que no los menciona, hermano. Yo pienso, hermano, pienso como el Señor, que conociendo los pensamientos de todos, hermano, pienso de que los demás, si estos, hermanos, no tenían fe, los otros estaban peor. Los otros estaban peor. Ahora, ¿por qué el Señor, y eso es lo que hablábamos la semana pasada, por qué el Señor, hermano, le preguntaba a Felipe? Porque Felipe era el hombre analítico del grupo. De los 12 hermanos, él era el hombre analítico del grupo. Él siempre estaba pensando, hermano, y haciendo números en todo. Ya cuando el Señor le preguntaba a Felipe: ¿cuánto ocupamos para esta necesidad que nos ha salido? Ya Felipe, según mis cálculos y según, ¿verdad?, mi computadora, es esto. Entonces, y por eso el Señor, ¿verdad?, confiaba en él. Ajá. Él era el que estaba a cargo prácticamente quizás de la logística, de preparar aquellas cosas, hermano, y que tomar el control para que las cosas salieran como Jesús las pedía. Ahora, Andrés también tomaba otra posición que no era la misma de Felipe, y eso lo hemos estudiado cuando estudiamos los apóstoles a cada uno. Cuando Andrés, hermano, llega allí, Andrés era aquel, hermano, acuérdese, que era el hombre que era el que hacía el protocolo, hermano, de cuando alguien llegaba a buscar al Señor. No había otro discípulo más que presentase a la gente que buscaba al Señor, sino Andrés. Entonces, quizás antes de esto que estamos pasando, porque estamos viendo unos detalles, pero que los miramos en los otros evangelios, en Marcos, en Mateo. Y yo le pudiera mencionar las citas, pero si nos vamos a ver todas las citas, hermano, para ver esto, no nos va a alcanzar la noche. No nos va a alcanzar el tiempo que tenemos para aprender esto, hermano. Así que, tomando en cuenta los relatos de aquellos, hermano, es que el Señor les dice: recuéstenlos, ¿verdad? Háganlos recostar, ¿se recuerda? Pero antes de todo eso dice a un evangelio que manda, hermano, a buscar a ver qué es lo que se tenía. Mandó a sus discípulos a buscar qué es lo que tenían entre la multitud de comida. Entonces, cuando Andrés llega, como era Andrés el que siempre le presentaba estas cosas al Señor, ya habían pasado revista. Y lo único que Andrés había encontrado era un niño que tenía los pececitos y los panes. Así que ya Andrés ya sabía. Entonces, por eso el Señor toma, hermano, en cuenta a estos dos hombres, porque eran los encargados de este tipo de situaciones. Los demás, a mí que ni me revisen. A mí que ni me pregunten, porque yo, ¿verdad? Pero estos estaban así. Yo me imagino la preocupación de ellos, hermano. Porque cuando nosotros conocemos a nuestro jefe, que es como muy así, exigente, muy serio, muy así, hermano, sabemos de que cuando él nos pregunte algo, tenemos que tenerle una respuesta, ¿sí o no? Entonces yo puedo ver, hermano, en estos hombres la preocupación que había en ellos. Porque cuando el Señor les preguntase: a ver, Felipe, ¿cuáles son los números? ¿Cuánto necesitamos para alimentar a todos? A ver, Andrés, según los cálculos de Felipe, ¿ya lo tenemos todo ahí? Hermano, ¿qué le dice Felipe al Señor? 200 denarios, dice, no alcanzaría para alimentar a todos estos, dice. Era mucho ellos. Era mucha gente. Decíamos la semana pasada que un denario era el pago diario, hermano. Oiga lo que le voy a decir. Ni aún teniendo todo el dinero para eso, si hubiese encontrado un lugar como el Costco, como el Walmart, para encontrar, hermano, todo lo necesario para alimentar a estas personas. No había, hermano.
¿Me está entendiendo? Así que Felipe había hecho todos los números. Ni aunque tuviésemos el dinero, ¿a dónde vamos a hallar un lugar que nos dé todo esto que ocupamos para alimentar a esta gente? ¿Está entendiendo? Para alimentar, hermanos, cerca de 20,000 personas, ¿cuántas noches tendrían que pescar? Fíjense, ¿cuántas, en aquel entonces, cómo serían los hornos de aquellos entonces? ¿Cuántos panes saldrían en cada horneada? ¿Ah? Y si hubieran sido tortillas, pobre tortillero. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces él, hermano, miraba algo imposible. Entonces Felipe ya había hecho, hermano, el cálculo. Y cuando el Señor le preguntó, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el Señor? Versículo 6. Perdón, 5. ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Ya Felipe ya sabía. Ni aunque hallemos un lugar, ni aunque tuviésemos dinero, no hay. No había una tienda que tuviese para tantos. Y luego la noche ya estaba cerca. Ya cuando la noche se acercaba, hermano, ya la gente metía todo. Guardaba todo. La ciudad no sabemos hasta dónde estaba para poder comprar. Entonces le responde Felipe en el 7. Le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero mira el 6, lo que dice. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Esto es Jesús, este es Juan, hermano. Que cuando dice este versículo, hermano, acá Juan, lo dice, hermano, en la situación de que él, hermano, estuvo en ese momento allí. Y ellos se han de ver, yo me imagino a Juan, hermano, cuando él estaba en ese momento y escuchó cuando le dijo a Felipe, le hizo la pregunta a Felipe en el verso 5. Y luego lo que responde Felipe, yo le aseguro que antes decía: pobre Felipe, hoy sí que me lo van a regañar. Pero Juan entendió, porque ese versículo 6 es, hermano, el final de lo que él pudo apreciar, de lo que el Señor hizo. Por eso él dice, porque esto lo decía para probarle, porque él ya sabía lo que había de ser. Ya en este momento ya Juan había visto lo que el Señor había hecho. Y entonces él pudo, hermano, estar pensando por mucho tiempo cuando él escribió esto y decir, cuando el Señor le hizo esta pregunta a Felipe, lo dijo porque él ya sabía lo que iba a hacer, para probarlo. Mire, aún así, Felipe, así como era de matemáticas, así como era de calculativo él, de analítico, aún así él ya había hecho los números. Cualquiera de nosotros en la posición de Felipe, así como somos de flojos, mira, gran montón de gente ni siquiera se preocupa por quemarse un poquito el cerebro. ¿Sí o no? Dígame si no. ¿Para qué? Dígame, ¿y para qué la hago? Ajá. Pero aún así, él viene y la hizo. Y el Señor lo sabía y por eso le preguntó a él. Él sabía que ya tenía el cálculo hecho. Pero él ya sabía, Felipe, humanamente hablando, él sabía que no había manera físicamente, hermano, de poder alimentar a estas personas. Y le vuelvo a repetir, ellos habían tenido, hermano, unas semanas de victoria. Habían regresado, hermano, gozosos y contentos. Pero en este momento Felipe estaba, físicamente no había manera. Humanamente no había manera de poder solventar esta situación. Entonces el Señor le pregunta, Felipe le contesta. Verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Pero, ¿qué es esto para tanto? Dice. Le vuelvo a repetir, el Señor había mandado a buscar qué es lo que había entre la gente, ¿no? Qué es lo que había de comida y traer.
Yo pienso de que los apóstoles, hermanos, ya aún y cuando ya sabían de que no había manera de poder solventar esta situación, y ellos, hermanos, humanamente, físicamente no había manera, es decir, no había fe en ellos de que Jesús pudiese haber hecho algo para alimentar a esta gente. O sea, ellos no lo creían posible. Después de haber, hermano, resucitar personas, levantar paralíticos, sanar a los ciegos, hacer hablar a los mudos, a los sordos, hacerlos escuchar. Tantos milagros que el Señor había hecho, hermano. Habían visto, hermano, algunos discípulos, no todos, pero al menos los primeros, lograron ver cómo el Señor había hecho, hermano, del agua vino. Y con ser así, hermano, ellos estaban dudosos, hermano. Porque, hermano, la dimensión del milagro que ellos miraban acá era tan grande que ellos no podían, no hacían capaz a nuestro Señor Jesús de hacerlo. Y lo mismo acontece con usted y conmigo. Lo mismo pasa con usted y conmigo. En cuántas situaciones de nuestra vida, hermano, nosotros hemos dudado que el Señor pueda meter su mano para sacarnos en victoria a nosotros. Dígame si no es cierto. Hemos dudado de que el Señor pueda hacerlo. Y se lo decía la semana pasada, lo que decimos nosotros, aquí solo el Señor puede hacer algo. Y lo decimos, pero del otro lado decimos, pero quién sabe que lo haga. Sabemos y conocemos al Dios grande que tenemos. Y acabamos de ver una victoria, hermano, de cómo Dios mueve sus manos sobrenaturalmente, hermano. Y se nos olvida, cuando ya viene la otra. La tempestad, hermano, ¿se acuerdan? Jesús estaba dormido, el mar estaba arrullando a nuestro maestro. ¿Ah? Y aquellos estaban afligidos. Y lo levantaron al Señor y le dijeron, ¿no te da que nos vamos a morir todos? Ustedes saben la respuesta del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Así somos, hermano. Teniendo a Jesús en la barca, hermano, y ellos temían morir. ¿Cómo ven? Así somos nosotros, teniendo a Jesús de nuestro lado, estando Él, hermano, con nosotros, que Él ha prometido estar todos los días, hermano, hasta el fin del mundo con nosotros, y aún así, hermano, dudamos de Él. No es posible, hermano, es imposible, hermano, que eso pase, pero pasa, sucede, hermano, sucede cuando las cosas ya se ponen duras. Lloramos delante del Señor y no podemos creer lo que nos está pasando. Así nos pasa. Así que Felipe y Andrés no han sido los únicos. Ahí tendría que decir Francisco, Germán, Daniel, Cirilo, Genaro, Alejandro. Ajá. Porque hemos pasado igual, hermano. Hemos visto la gloria del Señor, hemos visto cómo el Señor ha transformado los días de nuestras vidas. ¿Sí o no? Porque usted y yo ya no somos los mismos de ayer. Y con ser así, dudamos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Le dice Andrés. Ahora, hay un detalle muy importante, y eso es muy importante que lo aprendamos, hermano. Estos, hermanos, definitivamente, mentalmente, hermanos, no tenían, hermanos, esperanza alguna de que el Señor pudiese hacer algo ante esta situación que estaba pasando. Pero aún así fueron obedientes. Porque cuando el Señor les dijo, vayan y miren a ver qué es lo que hay entre la gente de comer. Aún así, yo le aseguro que ellos iban diciendo, pero ¿de qué nos sirve ir? ¿De qué nos sirve hallar unos 2, 3 pececitos, unos 2, 3 panes? ¿Qué podríamos hacer con eso para alimentar a todos estos? Le aseguro que así iban hablando, pero aún así, pero seamos obedientes. Que si Él nos ha mandado es porque Él sabe qué es lo que va a hacer. ¡Aleluya! Y eso es lo que sucede, hermano, con nosotros. Y el Señor nos dice, ve. Y nosotros, ¿pero cómo? Y estaba el pueblo de Israel así, hermano, y miraba al ejército de Egipto.
y miraba el mar. No había manera, no había esperanza para ellos. Pero ¿qué hizo el Señor, hermano? Y le reclamaban, porque así somos, hermano. Así somos nosotros, le reclamamos. ¿Ah? Yo recuerdo, hermano, al hermano Daniel acá en el púlpito. Estaba hablando, ¿no? ¿Verdad? Estaba contándonos parte de su testimonio. Y aquí, hermano, él decía, y se le salieron sus lágrimas cuando él decía, he andado rebotando de aquí para allá, de aquí para acá. Y a un año decía él así, sigo esperando. Todavía no le daban el lugar donde está hoy. Pero ¿y ahora? Está contento, hermano. Pero en el momento, hermano, había dudas, ¿sí o no? No miraba cerca la situación, pero el Señor sabía, porque Él tiene sus tiempos, hermano. Y eso es lo que pasaba y acontecía acá. Pero aún así, mi hermano Daniel, hermano, fue obediente y esperó. Aún así, con lágrimas, hermano, que rodaban sobre sus mejillas, esperó. Y sí valió la pena, ¿sí o no? Sí, amén. Amén. Y así nos ha pasado a cada uno de nosotros, hermano. Entonces, estos discípulos, hermanos, eso hicieron. Aún así, a pesar de que mentalmente ellos estaban derrotados ante la situación, ellos obedecieron al Señor. Podemos, hermano, no tener fe a veces en una situación que se avecina en nuestras vidas. No podemos tener quizás esperanza de que Dios pueda obrar en una situación de nuestras vidas. Pero yo le voy a decir algo esta noche. Y es que, hermano, a pesar de que no haya esperanza, a pesar de que, hermano, no haya, hermano, manera de que podamos esperar una respuesta pronta de parte de Dios, seamos obedientes al llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Porque al final, hermano, el Señor nos tiene lo mejor para nosotros. Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Así que, hermano, si Dios es con nosotros, dijo el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces el apóstol, hermano, Felipe, le respondió al Señor y le dijo, 200 denarios, hermano, no alcanzarían para alimentar a todos estos. ¿Qué sería? Aún teniendo ese dinero, lo que nos compremos de pan, de todo eso, no alcanzaría para tantos. Entonces, cuando le pregunta a Andrés, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos allí? Ya los había mandado el Señor a buscar. Entonces Andrés llega y aquí está un muchacho que tiene 5 panes. Eso era todo lo que había, hermano. Un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Pero qué es esto para tantos? Yo así me pregunto, ¿cómo un muchachito tenía el pan y los pececitos? Igualito con su lonche. ¿Ah? Fíjense qué interesante ver esto, porque si yo le doy a mi hijo algo y le digo yo, vaya hijo, ten esto, ahí te lo como otro rato, le aseguro que para el rato ya no tiene nada. Pero este muchacho, hermano, ahí los tenía. Es que el Señor, hermano, es perfecto y no se equivoca. Él ya sabía para qué era esto. Amén. El muchacho no se imaginaba por qué no tenía hambre. Miraba los pescaditos y miraba que todos comían y él no tenía hambre. Me imagino que ha de haber dicho, ¿y por qué no me da hambre a mí yo? ¿Ah? O quizás le quitaba, pellizcaba a los demás, hermano, la comida de los demás y ya le guardaba lo de él. Porque hay quienes que son listos, hermano. ¿Ah? Si no, preguntémosle a Elías. Amén. Sí, entonces, fíjense. Pero el muchacho no sabía para qué es que el Señor estaba haciendo todas estas cosas. Y llegó el momento en donde tenían que salir estas cosas. Hermano, hermana, quizás usted está haciendo algo, quizás usted está pasando algo y no le haya sentido a la cosa que está haciendo, no haya sentido a lo que está pasando en su vida. Pero llegará la hora en donde el Señor, hermano, hablará y cumplirá el propósito por el cual estamos haciendo las cosas. Sí, amén. Amén. Así es que, hermano, siguiente verso, mire lo que dice. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente
Y luego dice, y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron, como el número dice de varones era como de 5,000 varones. Ya tenían los pececitos, ya tenían el pan. Yo pienso, hermano, y veo a aquellos cuando les dijo el Señor, hagan recostar a todo esto. ¿Y qué va a hacer con esto? Va a alcanzar. Oiga, yo me pongo en el lugar de cualquiera de los discípulos del Señor, hermano, y yo digo, y puedo ver, hermano, porque en lo personal eran como yo. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo va a alcanzar eso? ¿Ah? ¿Cómo podría alcanzar esos pececitos y esos panes? Pero el Señor dijo, háganlo recostar. Y aún, hermano, aún con la duda en su corazón y en su mente, hermano, ellos salieron y obedecieron al Señor y le dijeron a la gente, recuéstense. El maestro dice que se recuesten, que descansen, vamos a comer. Y se quedaba, ay Señor, esto está duro. Versículo 11. Esto está duro. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. O sea que no era cuestión de que lo daban racionado. Toma este pescadito para ti, Héctor. Este no se come uno. O sea que dice cuanto querían. O sea que no era cuestión de racionado. Hermanos, aquí está un pan para él. No. No, a mí dame 2 panes. A mí dame 2 peces. Y así. Cuanto querían. No era cuestión que el Señor había llenado, hermano, las canastas. Sino que Él bendijo y iba dando. Lleven esto, y ahí iban repartiendo. No era cuestión que se hizo así, mire, el volcán de pan y el volcán de peces. No. Sino que iban dando. Y mientras iban dando, iba saliendo más. Iba saliendo más. Qué hermoso habrá sido ver este milagro, hermano, de mano de los discípulos. Y yo me imagino ellos con las canastas repartiendo, uno con los panes, otro con los peces, y repartiendo y viendo, hermano, que ellos mientras más daban, más pan salía. Mientras más daban el pescado, más pescado salía, hermano. ¡Gloria a Dios, hermano! Yo recuerdo, hermano, cuando el Señor alimentaba, hermano, a través de Elías, aquella mujer, hermano, donde dice que el aceite, hermano, no dejaba de cesar. Mientras habían tinajas, mientras había, hermano, donde depositar el aceite, hermano, allí estaba el aceite, hermano, saliendo. Pero cuando ya no hubo donde, hermano, depositar más aceite, cesó el aceite. La historia nos dice, hermano, que al final, hermano, recogieron 12 canastas entre panes y peces. Que sobra. Y me gusta. Porque hay quienes, hermano, nosotros la bendición de Dios, a veces, hermano, la malgastamos y la desperdiciamos y no, hermano, le damos valor a la bendición que Dios nos da. Y lo tiramos y lo desperdiciamos. El Señor no fue así. Él sabía, ya todo está lleno. Vayan y recojan lo que ha sobrado. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, no es de aquellos, hermanos, que está pensando solamente en el hoy. Su palabra dice que Él es el Dios ayer, hoy y por todos los siglos. Vayan y recojan lo que ha sobrado. Y ahora entonces, hermano, ¿qué habrá pasado con la fe de estos hombres? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Oiga, para que no se pierda nada. Nosotros no somos así. Desperdiciamos. Uno de los países que más desperdicia comida es este. Según los analistas y los analíticos, que es lo mismo. Lo que se desperdicia diariamente aquí en Estados Unidos alcanza para alimentar a toda la gente que no tiene en el mundo. Así como no.
así como lo oye. Así es que, hermanos, cuando yo miro esta historia, hermano, solo me queda pensar por un momento, y es esto. Cuando todo parece que en nuestra mente y nuestro corazón no hay solución, humanamente hablando, físicamente hablando, Dios nos hace llegar a esa situación de esa manera, de esa forma. Aún y cuando hayamos visto la gloria de Dios un tiempo atrás, unos días atrás, semanas, horas quizás atrás. Porque Él quiere enseñarnos siempre que Él no solamente, hermano, sana, no solamente resucita, no solamente libera, sino que también Él es el Dios de la provisión. Aquella mujer, hermano, le dijo: solo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite y es todo. Para mi hijo, para mí alcanza, lo comemos hoy y nos morimos. Dame a mí primero, le dijo el profeta. ¿Y usted sabe lo que pasó? Tenemos, hermano, que entender que cuando Dios, hermano, nos arrincona a un lugar así, cuando Él hace que nuestra fe, hermano, flaquee, que nuestra fe nos falte, hermano, es porque Él nos quiere demostrar su poder sobrenatural a nuestras vidas, hermano. Porque ¿cuántos de nosotros hemos visto, hermano, cómo Dios sana? ¿Cuántos de nosotros hemos visto, hermano, cómo Dios liberta? Y lo creemos y lo vemos. Pero en estas situaciones de proveer, no lo creemos. Y estos, habiendo visto tanto milagro como lo que he mencionado, no creían que el Señor fuese capaz de alimentar a esta multitud. Pero Dios les mostró que Él es Dios de dioses. Amén. Él es Dios de dioses, y eso es lo que quiere hacer con usted y conmigo, demostrarnos, hermano, que Él es el Dios de lo sobrenatural. Él no solamente sana, Él no solamente libera, no solamente resucita. Él, hermano, es el Dios de dioses, el Dios que provee en cualquier situación que nosotros tengamos. Él siempre va a proveer. Aún y cuando nuestra fe flaquee, hermano, Él nos va a demostrar que Él es el Dios sobrenatural. Amén. Y lo va a hacer. Así es. Se va a mover a favor de nosotros. Siempre. Él va a abrir los cielos. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es darle gracias al Señor como Él hizo. Dice que dando gracias al Señor, comenzó a repartir. Amén. Eso es. Pero es lo que nosotros no hacemos cuando la situación está. Cuando la situación está al frente de nosotros, no damos gracias al Señor. Lo que hacemos es renegar. Lo que hacemos es llorar. Levantémonos y demos gracias al Señor. Y entonces veremos, hermano, a ese Dios sobrenatural que hemos estado leyendo esta noche acá. Discípulos sin fe. ¿Cuántos somos discípulos sin fe? Amén. ¿Ah? Dios quiere, hermano, Dios quiere obrar de una manera sobrenatural. Y lo único que Él nos pide es que creamos en Él. Amén. Una vez más les digo. Los fariseos le preguntaban: dínoslo, ¿hasta cuándo vas a tenernos así con esta zozobra? Dinos si eres tú el Cristo. Y el Señor les dijo: se los he dicho, pero no creen. Amén. Se los he dicho, pero no creen. Y así estamos nosotros también. Pero esta noche, hermano, Dios nos dice: créeme que yo soy el Dios de lo sobrenatural. Cuando no tenemos fe, es cuando Dios obra más, hermano. Quiero que cierre sus ojos y que nos vayamos, hermano, esta noche a la casa. Cierre sus ojos. Nos vamos a ir a casa hoy. Esta noche. Aleluya.
pensando, hermano, en que el Señor va a orar sobrenaturalmente a favor de nosotros, de esa necesidad que tenemos. Eso que a nosotros se nos hace imposible. Yo no sé qué es lo que a usted se le hace imposible que el Dios de los cielos pueda hacer. Yo no sé qué es lo imposible que usted cree que Dios no lo puede hacer. Pero Él le dice esta noche, solamente cree. Solamente da gracias. Y Él nos va a maravillar. Él nos va a maravillar. Solamente crea que el Señor lo puede hacer. Eso que usted cree que no es posible, Él lo puede hacer esta noche. Aleluya. Padre del cielo, esta noche, Señor, hemos leído tu palabra, hemos meditado en ella, Señor. Hemos visto, Señor, oh Dios, cómo tú te mueves, cómo tú te moviste en situaciones adversas, Señor. En situaciones que eran imposibles, Señor, de creer, de que pudieses hacer algo. Pero tú siempre, Señor, nos has sorprendido. Tú siempre, Señor, nos sorprendes, Señor, por lo sobrenatural que tú eres. Cómo tú te mueves sobrenaturalmente a favor de aquellos, Señor, que te amamos. A favor de aquellos que somos tus seguidores, Señor. Esta noche, Señor, no es la excepción. Aquí habemos muchos, Señor, que quizás no creemos que tú puedas hacer algo en una situación determinada. Quizás no lo creemos, Señor, pero esta noche, Señor, tú nos has dicho que sí puedes hacerlo. Nos has dicho que tú eres el Dios de lo sobrenatural, el Dios de lo imposible. Que cuando aún nuestra fe, Señor, nos ha faltado, es cuando tú obras de una manera gloriosa y especial. Esta noche lo creemos, Señor. Creemos, Señor, oh Dios, de que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Oh, alabado sea tu nombre para siempre, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno.